hemos visto A, B, C, todavía no entramos en D, porque aquí hay que topar este punto que sería básicamente que hemos visto shock, ya vimos shock, ¿no es cierto? En C, control de hemorragias, circulación, y hemos visto shock. Y otro punto muy importante que hay que ver, que sería ya una de las patologías que va a afectar usualmente los tres, ese es el detalle. Es decir, hoy día al hablar de shock, perdón, de neumotórax puede abarcar estas tres directamente. Obviamente, si tengo un problema, de tórax, pues obviamente voy a tener un problema de ventilación, pues obviamente me va a dar un déficit neurológico por problemas de hipoxia. Pero básicamente los tres, como son los primeros en nuestra norma, ¿no es cierto? A, B, C son los tres que se van a afectar de entrada. Entonces siempre acordándose de eso y acordándose que todo va a ser secuencial y en mirada general absolutamente todo. Siempre a never, forever recordar eso. ¿Ok? Listo. Entonces, cuando hablamos ya de lo que sería, ¿no es cierto?, la parte pertinente de la clase del día de hoy, que sería hablar de nuestro amigo muy bien ponderado, nunca muy bien ponderado, algo así es el chiste de eso, neumotórax. No, sería tórax, ¿no es cierto? Porque no es solo neumotórax, sino hablaríamos de las patologías en tórax, es lo correcto, tórax. Las patologías en tórax que pueden estarme alterando las cosas. Entonces decíamos, como te estaba explicando, van a alterar la A y la B y también van a alterar la C de entrada. Y decíamos, obviamente, es cierto, por consecuencia de esto, pues me voy a tener un déficit neurológico y voy a tener un problema, obviamente, también ahí. Le damos la bienvenida a Grecia, que dice que llega atrasada porque estaba preparando el chiste para el día de hoy. Entonces, el asunto está en que tengo que ir identificando situaciones en A que me estén causando problemas, o sea, que estén en el tórax, pero que me afecten A. Entonces, si te acuerdas, A tendría que ver con la permeabilidad. Permeabilidad. Entonces, ¿qué situaciones en A pueden estar afectando la permeabilidad? Es decir, que causen obstrucción de la vía aérea. Ya habíamos visto desde arriba, entonces aquí vamos a unir una causa que se encuentra a nivel de la caja torácica. Entonces, aquí para poder irlo viendo así como para poderlo analizar, vamos a imaginar que aquí está, pongámoslo por acá más bien para no perderme el tiempo y espacio. Por aquí pongamos la chuletita, ¿no es cierto? Hacia atrás, aquí está la chuletita. ¿No es cierto? Ok, aquí pongamos que esté el borde superior del esternón, lo que estás viendo ahí sería el borde superior del esternón, y en la parte superior del esternón, ¿no es cierto? Lo que tenemos aquí pues va a ser básicamente es esta señora que me salió horrorosa, sí, esa señora llamada la famosísima clavícula, si no estoy poniendo la primera costilla, sino la clavícula, ¿no es cierto? Tendríamos ahí la clavícula, ¿ok? Entonces, a este nivel, si estoy en la parte superior, ¿no es cierto? Si no te vayas a perder en tiempo y espacio, tienes que acordarte que el manubrio o la parte superior del esternón tenía una cara articular, y lo primero que vas a encontrar en la cara articular, pues obviamente, es la clavícula. Y la clavícula aquí se llamaba la horquilla esternal, y por debajo de esto, ahí sí tengo la inserción de la primera costilla. Ahí tendría la inserción de la primera costilla, y aquí un amor compartido entre el cuerpo y la famoso manubrio del esternón, tendría yo aquí la segunda costilla. Si es un amor compartido, la articulación de la segunda costilla está entre el manubrio y el cuerpo. Entonces, poniendo este nivel, a nivel de la horquilla esternal, la parte superior, ¿no es cierto? Aquí nosotros tendríamos, por obvias razones, ya estamos hablando aquí de la tráquea. Y aquí ya tendría yo, y usted también, aquí lo que sería ya el nivel traqueal. Ya estamos entrando más abajo, entonces tienes el semianillo, el cartílago posterior, y atrás, esquemáticamente hablando, estaríamos hablando pues del señor esófago. Y mucho más atrás, ya pegado a la columna, estaríamos hablando ya de la señora aorta. ¿Sí? De la señora aorta. Entonces, aquí una de las alteraciones que estamos queriendo indicarte, pues es que sucede lo siguiente, ¿no es cierto? Si yo tengo una luxación de la cabeza del señor, de esta señora que se llama aquí clavícula, si esta cabecilla que se va aquí por un efecto de presión, ¿no es cierto? Que venga el trauma aquí de una manera directa, pacientes que no utilizan el cinturón de seguridad,
sobre todo. Entonces vienen, van contra el tablero y esta señora pues se luxa hacia adentro, se hunde, como quien dice. Entonces viene acá. Y esta tranquilamente puede venir a dar una obstrucción de la vía aérea. Entonces, a ver una luxación de esta señorita que se encuentra, o de esta señora que se encuentra aquí, que es la clavícula, ¿no es cierto? Me va a dar una luxación de la vía aérea. Se va a meter hacia este punto, ¿sí? Y al meterse hacia ese punto, pues me va a obstruir la vía aérea ya a nivel traqueal, ¿no es cierto? Si fuese hacia arriba, todavía fuera un poco más alto, pero se va hacia atrás, me va a dar una luxación de la vía aérea. Entonces aquí tengo otra causa de obstrucción de la vía aérea, que sería a nivel de tórax, que sería una obstrucción de la vía aérea. Entonces, si te vas recordando, va desde arriba, ¿no es cierto? Va desde lesiones en la línea media, las lesiones maxilofaciales en la línea media, fracturas de la mandíbula, fracturas del maxilar inferior, que pues, sobre todo bilaterales, que pierden el sostén de la faringe. Luego venían los problemas del cuello, que son hematomas retrofaringeo, hematomia del cuello, lesión de la laringe, lesión de la tráquea, fracturas traqueales. Entonces, todas estas son causas de que pueden llevar a obstrucciones de la vía aérea. Y hoy sumamos una más, que sería la del famosísimo tórax, que sería por luxación. Entonces, esta luxación, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a hacer que el paciente haga una hiperextensión del hombro. Le vamos a pedir que básicamente hiperextienda los hombros, o sería más fácil decirlo, que los hombros los lleve hacia atrás, acá y hacia acá. Porque si tú te acuerdas de anatomía, pues un poquitín viene aquí así. Esto viene acá así, y esto va a articularse con el acromion, que venía de la parte de atrás, desde la clavícula, desde la escápula. El acromion iba a venir aquí así, y se iba a articular con este señor, que es la clavícula. Entonces, si le pedimos que lleve los hombros hacia atrás, o nosotros lo ponemos hacia atrás, estoy hiperextendiendo, ¿no es cierto?, los hombros. Entonces, viéndolo desde este punto, le pido que los lleve hacia atrás. ¿Para qué? Para que este efecto haga que esta señorita pues salga, se vaya hacia allá. Y la otra opción es coger las pinzas de campo, ¿no es cierto? Esas pinzas que son bien filuditas, que ya me imagino que ya les deben estar indicando cuáles son pinzas de campo. Y con las pinzas de campo pues agarrar básicamente a la cabeza de la clavícula, aquí y acá, ¿cierto? Esas pincitas que son como una especie de agujas, son puntuditas, así como unas verdaderas tenazas. Entonces son puntudas acá, ¿no es cierto? Y van acá. Son como unas verdaderas tenazas. Entonces aquí agarras la cabeza, como les digo, eso es más fácil explicar en un laboratorio, agarrar la cabeza de la señora clavícula, ¿no es cierto? Agarrar la cabeza de la clavícula y alar pues obviamente hacia afuera. Entonces, para llevarla a su lugar y evitar esta obstrucción de la vía aérea. Como toda obstrucción de la vía aérea, doctores, pues decíamos en algún momento, hablando de obstrucciones de la vía aérea, pues obviamente aquí las situaciones que voy a empezar a tener pueden ser igual que la vez pasada decíamos, puede ser insidioso, puede ser poco a poco, puede ser progresivo, ¿no es cierto? Puede ser progresivo el asunto, o puede ser también súbito. Súbito, ¿qué me hace sospechar cualquier situación de esto? Decíamos que uno de los primeros cambios es alteraciones en la voz. Alteración en la voz, como te decía yo, te va a volver a repetir algunas cosas que ya nos dijo, alteraciones en la voz, estridores, ronqueras, cualquier tipo de estas situaciones me va a llevar a sospechar de que puede haber una posible lesión de la vía aérea. Como estamos en tórax, entonces aquí la obstrucción de la vía aérea en este punto va a ser por el asunto de una luxación de la clavícula. La clavícula se va hacia la parte posterior, y al irse a la parte posterior voy a tener un problema de obstrucción de la vía aérea. Entonces ahí ya sabes, los hombros hacia atrás, completamente hacia atrás, para que la clavícula se vaya hacia adelante, o una pinza de campo, agarrar la clavícula y ponerla en su lugar. Sí, que toca hacer un poquito de fuerza. Pero básicamente eso le va a salvar la vida a tu paciente. Otra situación más que es menos común, pero es mucho más mortal, por decirlo de alguna manera, es las lesiones de la tráquea. Si yo coloco aquí el árbol traqueal, aquí voy a tener la famosísima carina, que es el sitio donde se divide en los dos bronquios. Entonces, si te acuerdas nuevamente de un poquito de anatomía, pues en la parte superior la tráquea pertenece a la región del cuello, región anterior del cuello, pero en las porciones inferiores pues ya va a pertenecer a lo que sería la caja torácica, y en este punto llamado la carina, ¿no es cierto?, ya estoy básicamente por la parte del tórax, ¿no es cierto? De hecho,
si tú trazas esa famosa, por debajo de este punto que es la carina, por acá abajo de este punto yo voy a tener el mediastino inferior. Ya estábamos hablando del mediastino inferior, que era por debajo de la carina. Y por arriba de la carina, pues este sector de la tráquea, la bifurcación y los últimos segmentos traqueales pertenecen al mediastino superior. Entonces, ¿qué se habla? Se habla que también por lesiones, sobre todo de desaceleración, ¿no es cierto? Esas frenadas, o acuérdate que la desaceleración puede ser por la frenada, sino también que se te cruza un poste, ¿no? Se te cruza un poste y te vas contra el poste y la ley de la inercia, ¿no es cierto? Si tú estás aquí, por ejemplo, vamos a poner aquí así, ¿no es cierto? Ya te fuiste a la rural y en la rural te compraste tu primer coche móvil pipí. Entonces tú estás aquí en tu coche móvil pipí. Entonces vas dirigiéndote en este sentido y como llegas atrasado, como desde que estabas en clase, así sea teletrabajo, llegabas atrasado, sí, aquí tienes, se te cruzó un árbol, ¿no es cierto? Sí, algunos tienen problemas de internet y están que se entran y salen. Aquí tienes un árbol, eso pongamos que sea un árbol, ¿no es cierto? Ok, listo, entonces tú tienes problema de desaceleración, pues obviamente tú vienes aquí. Así sea teletrabajo en la casa, cuando estabas en la facultad llegabas atrasado. Estás en teletrabajo, igual llegas atrasado. Entonces, lo chistoso es que cuando estabas en clases decías, es que vivo lejos, y ahora estás en la casa, pero igual. Entonces estás atrasado y vas a una velocidad mayor, vas a 60 kilómetros por hora. No, seamos sinceros, vas como 80 kilómetros por hora, ¿no es cierto? Entonces la ley de la inercia dice que tú tiendes a mantener la misma velocidad, perdón, la misma dirección a la cual fuiste sometido desde un inicio. Entonces tú vas sometido en esa dirección, vas básicamente en dirección hacia adelante, ¿no es cierto? En línea recta, es la ley de la inercia. Dice que este señor que está acá adentro, al cual le fue sometido a una velocidad por este auto que está acá, ¿no es cierto? Tiende a seguir esa misma dirección. En el momento que otra dirección, ¿no es cierto?, de paro, de stop, porque aquí no es, eso es diferente al otro sistema que ya vamos a ver, que ya lo vamos a ver despuesito, que todavía es más complicado. Es que este paro aquí me produce una desaceleración. Este señor venía a 80 kilómetros por hora, ¿no es cierto? El carro, pues obviamente va a sufrir su impacto a este nivel, pero este individuo que se encuentra aquí adentro va a tender a seguir la misma dirección. Independientemente de que el carro haya frenado, haya parado, va a tener esa tendencia a seguir esta dirección. Además de eso, tú le sumas que, aunque es poco común y usted también ya tiene que ir aprendiendo a hacerlo, mi estimado doctor. Subirse a un auto, usted tiene que usar cinturón de seguridad, sí o sí. Así de sencillo. Así vayas de ayudante, de copiloto, de amante del piloto, de lo que sea. Entonces este señor viene sentadito acá así, ¿no es cierto? Y pues obviamente tendría que estar usando su cinturón de seguridad. El mejor cinturón de seguridad, doctores, es el cinturón de 3 puntos, el que viene aquí así y cruza también acá así. Cinturón de 3 puntos. Ese es el mejor cinturón de seguridad. Entonces tienes un problema de desaceleración y encima de eso, uno de los grandes problemas que tenemos es que muchas personas no utilizan adecuadamente el cinturón de seguridad. Entonces, actualmente, como os decía, ya los carros que se jactan de que ofrecen algo, perdón, creo que tapé la cámara un poco por ahí. Aquí tienen un sistema en el cual te permite bajar, subir o bajar este punto de fijación. Eso sería lo correcto. Si tu auto no tiene eso, pues obviamente lo que tendrías que estar pensando ya es en cambiar el auto. ¿Sí? Entonces, te permite bajar o subir. ¿Por qué es súper importante esto? Porque muchos pacientes lo que sucede es que no saben esto, no manejan esto y termina el cinturón de seguridad por acá, por este punto. Entonces va dirigido más hacia el cuello y hasta el sector de la horquilla external. Entonces, cuando tiene este problema de desaceleración, una lesión común podría ser, no común porque es bastante raro, pero podría suceder que tenga una ruptura a este punto, a nivel, usualmente se habla de que es a más o menos a 2.5 centímetros de la carina de este señor. ¿Sí? Entonces, ojo acá. Entonces, ahí usted tiene ya
Otra situación que tiene que de ley y una vez ya vaya ahí como que lo va anotando. Ahí sí, anótese otra consulta, doctores. Todavía no tenemos los grupos, pilas en esos grupos. ¿Cómo es el uso correcto del cinturón de seguridad? Uso correcto. ¿Dónde debe ir? ¿Cuáles son los puntos de referencia? ¿Sí? Por sobre dónde tienen que pasar. Eso tiene, todo esto, esos solo tienen puntos de referencia, no es así. La gran mayoría no sabemos eso. Simplemente cogemos, tac, lo colocamos y no sabemos si está bien colocado o mal colocado. Entonces, ¿cómo dices que algo está bien colocado o mal colocado? Debe haber algún punto de referencia por donde tiene que pasar el cinturón de seguridad. Entonces, cinturón de seguridad de tres puntos. Y el de 2 puntos, casi ya no he visto carros de 2 puntos, sí, que sería el que solo agarra desde el hombro hacia la parte lateral. De 3 puntos, agarra desde el hombro hacia la parte lateral y también pasa por la pelvis. Entonces, tiene que saber cuáles son los puntos de referencia. ¿Sí, doctores? Así que pónganse pilas en ese asunto. ¿Cuál es el uso correcto? ¿Cómo debe usarse correctamente el cinturón de seguridad? Puntos de referencia. ¿Por dónde debe pasar? Entonces tiene que pasar por debajo del hombro, por arriba del hombro, a qué distancia de tal cosa, así. Entonces pónganse pilas en eso. Eso es parte de no solo nuestra educación como médicos, sino también tiene que ser parte de nuestro conocimiento como buenos ciudadanos de la República. Ok, listo. Entonces, ¿qué tenemos acá? 2.5 centímetros. Tengo una lesión de la tráquea y al tener una lesión de la tráquea, la misma historia, ¿te acuerdas? Lesión en vía aérea, decíamos. Lesión en vía aérea, cualquier lesión que altere la permeabilidad, pongámosle de otro color acá, pues lo que me va a causar, obviamente, primero va a ser sangrado, me va a obstruir por sangrado, me va a obstruir básicamente por edema o secreción, edema y secreciones. Secreciones, esto por trauma de tráquea. Obviamente me va a producir posiblemente alteraciones en la voz, podría ser. Más común es en la parte superior las alteraciones en la voz, pero sí podría ser. ¿Pero qué voy a tener acá? Pues obviamente voy a tener una fuga constante de aire. Entonces acá yo podría tener un enfisema subcutáneo, que podría ser a nivel de cuello, a la parte superior del tórax, y como estoy muy cerca de la parte más alta, pues puedo tener un enfisema subcutáneo, puedo tener una lesión de tráquea con enfisema subcutáneo, entonces a nivel de cuello. Entonces decíamos, enfisema subcutáneo a nivel de cuello, siempre debo sospechar que puedo tener una lesión de la vía aérea. ¿Ok? Listo. ¿Cuál es el otro problema que puedo tener acá? Es que esto me puede llevar a un neumotórax a tensión, me puede llevar a un pericardio, ¿no es cierto? Un pericardio a presión o hipertensivo, así un pericardio hipertensivo, se me llena, acuérdate que por aquí, si te acuerdas un poquito de anatomía, pues por aquí está ya Nuestra Señora, a ver, pongámosle de rojín, aquí la aorta ya vino a hacer esto, y ya la aorta ya vino a hacer su callado de la aorta, ¿no es cierto? Pongámosle de azul, por acá atrás vino la pulmonar a hacer esto, ya se me quedó muy arriba, la bifurcación de la pulmonar es por debajo de la carina, no se ponga bravo, unas clases de anatomía es para hacerlo simplemente rápido, ¿sí? Y aquí tendría pues a nuestro amigo el señor corazón. Entonces puedo tener aquí tienes el asta de Heller que va a llegar hasta la parte más superior, donde pongámosle de verde, donde cubre el pericardio hasta esta parte superior. Se dice que llega hasta lo que sería la parte superior del callado de la aorta, hasta por aquí llega el pericardio. Sí, sí, al nacimiento ya de los grandes vasos a ese nivel. Entonces cubre todo esto y viene hasta aquí el pericardio. Este es el límite más alto del pericardio. Sí, aquí. Sí, cubre la porción horizontal hasta el nacimiento. Si esto es derecha, aquí estaría el nacimiento de nuestro amigo el tronco brachiocefálico. Hasta el nacimiento del tronco brachiocefálico. Hasta por aquí está llegando el pericardio. Sí, aquí estaría ya saliendo la carótida y acá la subclava. ¿Ok? Y el otro, pues obviamente va a formar el callado de la aorta, que sería por detrás de todo esto. Entonces, hasta aquí, esta línea verde, está llegando el pericardio. Entonces, una lesión que decíamos aquí en la carina puede tranquilamente darme un pericardio hipertensivo o un pericardio a tensión, es decir, que se me llene de aire también el pericardio y ese obviamente me va a llevar a otra situación que sería el taponamiento cardíaco, que sería la otra situación a la cual me puede llevar esto. Pero realmente el taponamiento cardíaco no me va a matar al paciente, lo que más me va a llevar que este paciente muera es porque voy a tener un problema de obstrucción de vía aérea, entonces tengo que solucionarlo. Entonces el problema y el detalle es que se me puede alterar la anatomía,
Si es a este nivel de la carina, puede ser que no tenga una desviación de la tráquea, porque estás ya acá en el tórax. Entonces, por eso es que es complicado esto. Sí, pero tú intubas al paciente porque es un paciente que no está respondiendo a tu ventilación. Lo intubas al paciente y en el momento que está el paciente intubado sigue sin responder a la ventilación. Entonces me puede llevar a un neumotórax a tensión porque ahora aparte de que el paciente está teniendo una fuga, por eso es que esto es bien complicado, doctores. Por eso hay que tener, si aquí está conectado, pongamos un color así bien, bien fuertecillo. Si aquí está colocado un tubo, ¿no es cierto? Un tubo endotraqueal a este nivel, ¿no es cierto? Que está conectado a un sistema de ventilación, ¿no es cierto? Digamos que esté conectado a un ambú, un sistema de ventilación tipo ambú. Ok, entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Estoy enviando a presión? Sí, si tengo una fuga y tengo un neumotórax a tensión, estoy aumentando el neumotórax a tensión gracias a mi sistema. Entonces, ¿qué voy a tener? Ya lo vamos a ver. Es un paciente que va a tener problemas ventilatorios y por eso el alto índice de sospecha, doctores. Asunto de desaceleración, enfisema subcutáneo que va a tener el paciente, yo tengo que sospechar un problema de vía aérea y hay que tener mucho cuidado con esos pacientes. ¿Qué puedo hacer acá? Acá lo ideal es ya bastante complicado, es la intubación selectiva. Por ejemplo, si fuese lo mejor, lo ideal podría ser, ¿no es cierto? Pongamos nuevamente acá, hagámoslo así un poquito más rápido, aquí está la tráquea, ¿no es cierto? Aquí está la carina. Lo ideal sería colocar una intubación por asistida, video asistida y selectiva. Poder irme, por ejemplo, si la lesión se encuentra a este nivel, irme y seleccionar básicamente el bronquio que se encuentra en buen estado. Irme hacia el buen estado y al de acá, pues obviamente tener que hacer algún tratamiento que lo más probable y lo más seguro es que sea un tratamiento quirúrgico. ¿Sí? Entonces yo puedo mantener la ventilación seleccionando el bronquio, el bronquio que no esté afectado y yo puedo seleccionar eso y eso sería lo ideal. Lamentablemente, pues en nuestro medio, al menos el medio público, no tengo esa flexibilidad de utilizar una fibra óptica, que sería la que voy a necesitar aquí, ¿no es cierto? Una fibra con una cámara, un tipo, como decir, una broncoscopía, que sería lo ideal, broncoscopía y hacer esto, sería genial, pero no, realmente no poseemos eso. Básicamente a nivel privado sí existe, pero a veces en emergencia, en ese momento, realmente no está hacia la mano. A veces esto lo tiene el especialista no está en ese momento y todo este tipo de cosas. Entonces, alguien que nos puede ayudar mucho acá, como decíamos, que son los amos y señores, pues son los anestesiólogos que tienen esa experiencia de hacer intubaciones selectivas. El problema es que decidir cuál de los dos está en buen estado, eso puede ser un verdadero problema para nosotros. Entonces, básicamente, doctores, esta es otra de las obstrucciones de la vía aérea. La vía aérea, doctores, entonces, acá en esta obstrucción, en este sistema, tenemos entonces dos cosas. Permeabilidad puede estar afectado básicamente por, decíamos, la luxación de la clavícula y la segunda es una trauma del árbol traqueobronquial. Ya esto es por debajo de la carina, 2.5 centímetros usualmente, por debajo de la carina de este paciente, alto índice de sospecha, tú ya lo intubas y sigue mal, aumenta el enfisema, sigue la neumotórax de tensión. Entonces, este paciente tienes que sospechar. Lesiones, ¿cuáles? De desaceleración son las más comunes. El mal uso del cinturón de seguridad, el no haber usado cinturón de seguridad, eso es lo más común, doctores. ¿Sí? En B, ¿qué tenemos en B? Pues en B básicamente tendríamos ya problemas de ventilación, ¿no es cierto? Acá en estos problemas de ventilación, pues vamos a tener básicamente a quienes, señoras y señores, vamos a tener al neumotórax, atención que ya lo hemos mencionado, vamos a tener al famosísimo neumotórax abierto, sí, abierto, no todos los neumotórax abiertos, y vamos a ver cuál, y vamos a tener uno que tiene un amor compartido, que tiene que ver con C y que tiene que ver con B, que es el neumotórax masivo. Sí, pongámoslo aquí como que de otro color para que usted se acuerde que esto es un amor compartido. ¿Sí? Entonces tiene que ver con la C y tiene que ver con la B, el hemotórax masivo. Esto tiene que ver con el asunto de la ventilación, situaciones que me están alterando la ventilación, que ya lo hemos mencionado, como decíamos hace un ratico. Entonces, si quiere, de una vez pongámoslo acá. En C, vamos a añadir en C, ¿quién más vamos a añadir en C? Vamos a añadir en C lo que sería aquí, básicamente,
el taponamiento cardíaco, que es otro de los problemas que puedo tener, taponamiento cardíaco. ¿Sí? Entonces, acuérdate, este es amor compartido. Este es un amor compartido. Esto y esto. Este de aquí, perdón, así digo el otro. Sí, entonces, en C, ¿qué puedo tener de tórax? Hemotórax masivo y taponamiento cardíaco, ¿sí? Y vamos a añadir uno que todavía no lo hemos colocado en C, que va a ser un paro cardíaco post-trauma. Un paro cardíaco traumático, un paro cardíaco de trauma, ¿sí? Que es lo que vamos a también a conversar. Entonces, ¿por qué los coloco a estos así de una sola? Porque hay situaciones de estas tres primeras, las cuatro primeras, podemos decirlo, que nosotros tenemos que saber diferenciar. Neumotórax, atención, el hemotórax masivo, taponamiento cardíaco. El abierto casi no hay mayor problema, porque obviamente ya ves la lesión, que que es una lesión abierta, y al tener esa lesión abierta ahí, pues básicamente, pues vas a poder ver que hay un problema evidente, ¿no es cierto? Entonces los otros tres sí es un problema. Entonces, vamos a lo que vamos. Entonces, vamos ahí. Entonces, recordando algo que ya lo hemos dicho 3.450 veces, creo yo, tenemos aquí a nuestros amigos los pulmones. Ok. Aquí tendríamos pues a nuestro amigo el árbol bronquial con la señora doña Traquea. Y recordando pues por enésima vez anatomía, aquí tendrías pues la presencia de nuestro amigo el pericardio con su corazón y sus grandes vasos, ¿no es cierto? Y obviamente aquí tenemos también a nuestras amigas las costillas cortaditas, ¿no es cierto? Pongámoslas así exagerando. Aquí tenemos al señor don diafragma. Ok. Y acá también costilla, todas estas son costillas. Hay más de 12, doctor, no sé ya no sean exigentes, solo es un ejemplo nomás. ¿Sí? Entonces tenemos acá el señor diafragma, ¿no es cierto? Y lo que hemos dicho ya 3.450 veces, una vez más tenemos que volver a decir, aquí tengo la pleura visceral, ¿cierto? Esa pleura llega por aquí y a nivel del ilio se refleja y forma la pleura visceral, pleura parietal y pleura visceral. Aquí se refleja y forma la otra pleura. Perfecto, entonces ya tenemos ahí el asunto, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Pues obviamente por eso es que tienes problemas de lo que hay que tener cuidado. Pongamos este color, a ver, de este color esperemos que se pueda diferenciar. Pues para acá está saliendo hacia la derecha la famosísima y nunca bien ponderada tronco brachiocefálico. Y acá estaría saliendo la carótida, obviamente el callado de la aorta, y por acá estaría saliendo pues del callado de la aorta lo que sería la subclave. Entonces, acuérdate, también están llegando acá otros señores que son los más importantes realmente en este momento clínico para nosotros, es que por aquí estarían llegando la yugular que se estaría uniendo acá con la vena subclavia, ¿cierto? Acá igual, yugular uniéndose con la subclavia, ¿no es cierto? Para formar los troncos venosos brachiocefálicos, y los troncos venosos brachiocefálicos a la final se van a terminar uniendo para formar la vena cava superior. Entonces, básicamente eso es lo que tenemos que recordar aquí un poquitín. Ok, entonces primero vamos con el famoso neumotórax, atención, que ya lo habíamos mencionado hace rato Miguelito. Entonces acá pues, ¿qué es lo que va a suceder con ese neumotórax de atención? Pues el aire va a llenar la cavidad pleural, este espacio que hay entre la pleura visceral y la pleura parietal, lo que va a terminar haciendo que nuestro amigo el señor Don Pulmón primero se colapse. Primera situación, se va a colapsar el pulmón. Se va a quedar colapsado, se va a pegar aplastadito, y si el neumotórax atención continúa, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que va a hacer? Va a aumentar, decíamos, la presión, aumento de la presión dentro de las cavidades cardíacas,
Al aumentar la presión de las cavidades cardíacas, lo que va a disminuir acá va a ser una disminución del retorno venoso, y al hablar de disminución del retorno venoso, lo que estoy haciendo es que disminuya la precarga, y al disminuir la precarga, básicamente caemos en la misma historia, vamos a tener una disminución básica del gasto cardíaco. ¿Sí? ¿Y esto cómo se va a traducir en la sintomatología general de mi paciente? Se va a transmitir, si, aparte del asunto respiratorio, obviamente, se puede estar presentando como un shock que aparentemente es de origen hipovolémico. ¿Te acuerdas que decíamos siempre, todo shock lo vas a tratar como shock hipovolémico? ¿Sí? Entonces, este paciente puede venir frío, sudoroso y taquicárdico. Decíamos que eso es suficiente para sospechar que tengo un shock hipovolémico y empezar mi tratamiento. Entonces, hay que tener cuidado con esta situación. Sí, porque puede ser que el paciente llegue ya realmente con un neumotórax de tensión, ya con compromiso del gasto cardíaco, y al tener un compromiso del gasto cardíaco, pues ya se presente como un shock hipovolémico, y obviamente decíamos, uno inicia con la terapia de bolo y 1000 cc y te pasas, pero siempre tienes que volver a la A para poder, mientras está pasando sus 1000 cc, y yo estoy valorando A y B, y ahí puede ser que me dé cuenta que el problema no es sino un shock. ¿Qué tipo de shock sería este? Este sería un tipo de shock obstructivo. Sí, un shock no es hipovolémico, se puede presentar, acuérdate de eso, la presentación clínica simula un shock hipovolémico por disminución del gasto cardíaco, porque disminuyó el retorno venoso, porque hubo un aumento en la presión de las cavidades cardíacas. ¿Y por qué aumentó la presión? Porque tengo una motora de tensión que está llevándome el pericardio hacia el lado contrario. Entonces, al tener esto, yo puedo decir, bueno, tengo una presentación como shock hipovolémico, pero el diagnóstico, si ya te pones a analizar el caso, porque te fuiste a la A y a la B, tú dices que el diagnóstico definitivo es shock obstructivo. Obstructivo por neumotórax a tensión. Neumotórax a tensión me dio un shock obstructivo y tengo un neumotórax a tensión. ¿Qué tengo que hacer? Pues solucionar mi neumotórax a tensión. Así de sencillo y así de fácil. Suena, ¿no? Suena fácil, suena sencillo. Listo. Entonces tenemos el uno. El otro que tenemos que recordar, pues decíamos, neumotórax abierto. Ya. Aquí, primero, para que esto pase, vamos acá al neumotórax, atención, para que esto pase, para que esta situación pase, primero, pues obviamente vamos a decir lo siguiente, o sea, puedo tener yo un neumotórax, atención, pongámoslo acá, un neumotórax, atención, que puede ser cerrado o puede ser abierto. Neumotórax, atención, puede ser cerrado o puede ser abierto. Los dos cumplen un criterio. ¿Cuál criterio? Que los dos van a tener una lesión que tiene efecto de válvula. Efecto de válvula. ¿Cómo así? Pues básicamente lo que va a pasar es que si yo tengo aquí una pequeña lesión, ¿no es cierto? El señor Chusero, no, cerrado, completamente cerrado. Desaceleración nuevamente, tienes un paciente que no utilizó el cinturón de seguridad, se golpeó contra el tablero, el pecho contra el volante, y eso causó una lesión a nivel de una fractura costal única, por decirlo, pongamos este ejemplo, una fractura, solo una fractura costal, y esa costillita se vino y golpeó acá al pulmón. Vamos a otro color, golpeó el pulmón y aquí se produjo una lesión, aquí se produjo una lesión. Entonces, si esto yo lo hago acá, imagínate que aquí está el señor Don Pulmón, aquí está el pulmón y aquí está la lesión, es el espacio que dejé aquí. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Pues obviamente que por aquí tengo una fuga de aire. Aquí, sí, tengo una fuga de aire. Tengo una fuga de aire, ¿a qué espacio? Pues tendría un espacio, la fuga de aire se me estaría yendo pues básicamente al espacio pleural, ¿no? Ya lo dijimos. Entonces aquí tienes la pleura visceral y aquí tienes la pleura parietal. Pero ¿cuál es la condición? Efecto de válvula. Que esta herida permite la salida del aire, pero cuando el aire por juego de presiones intenta regresar acá, ¿sí? Por el juego de presiones que tiene, ya esta misma herida se cierra. En el momento de que el aire sale, la herida permite la salida, pero no permite el reingreso del aire. Lo mismo es en el neumotórax abierto, ¿no es cierto? En el neumotórax abierto yo puedo tener una gran lesión acá. Entonces yo tengo acá, ahora sí, pongamos al señor Chusero, el señor que utiliza una navaja, ¿no es cierto? El señor asaltante viene acá y produce una lesión aquí, con una navaja, con lo que haya utilizado, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a decir?
voy a tener una herida, ¿no es cierto? Voy a tener una herida que permita nuevamente el ingreso del aire. Ahora, ¿por qué va a ingresar el aire? Acá todavía es más sencillo. Pongámoslo así. Aquí también, una vez más, nos juegan las presiones. Entonces, si tú tienes aquí el pulmoncito, solo la parte respectiva del pulmón, aquí tenemos la famosísima pleura parietal, acá tendría la pleura visceral, ok, la pleura visceral, y aquí tendríamos las señoras doñas costillas. Entonces, vino el señor Chucero, produjo una lesión, ¿no es cierto? El señor Chucero, sí, entonces queda aquí abierto y aquí queda abierto. Entonces me queda aquí este orificio, como dijo un amigo, este boquete. Entonces aquí tienes, pues, obviamente la piel. Tendrías la piel, tendríamos, pongámosle piel verde. Estamos tratando a un primo de Hulk. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Aquí está, pero quitemos esto, porque si no. Entonces ahí tienes una lesión completamente abierta, ¿no es cierto? Hacia el pulmón, la lesión llega hacia el pulmón, ¿ok? Y eso está ahí abierto. Entonces, ¿qué pasa? Presión atmosférica, la presión atmosférica obviamente va a ser mayor, la presión atmosférica va a ser mucho mayor, ¿sí? ¿Ok? Y obviamente acá te acuerdas, aquí tienes presión negativa, depende mucho del movimiento de la inspiración, expiración, ¿no es cierto? Para que el paciente tenga una inspiración, ¿no es cierto? Tiene que llenarse el pulmón y tiene que expandirse el pulmón y aquí va a tener una presión negativa. Por lo tanto, la tendencia del aire siempre va a ser ingresar. Va a ser ingresar. Obviamente lo ideal sería que en el momento que se produce la expansión del pulmón, ¿cierto? Cuando se expande el pulmón sería lo genial. Se expande el pulmón al inspirar, debería enviarme el famoso aire hacia la parte, hacia afuera, ¿no es cierto? Pero obviamente como no tengo, como aquí tengo un efecto de válvula, esta señora herida lo que está haciendo aquí es un efecto de válvula que permite el ingreso, es como que se abre para permitir el ingreso y en el momento en que el aire pretende salir, esta válvula se cierra. Entonces, ese es el famoso efecto de válvula. Permite el ingreso y no permite la salida. Entonces, en los dos, tanto en el cerrado como en el abierto, ¿cuál es la diferencia? Obviamente, en el cerrado, el efecto de válvula es dentro del parénquima. No tiene nada que ver la pared. Espero no confundirte. Acá, aquí va a ser. Porque tengo un neumotórax simple. En un neumotórax simple no tengo este problema. Pero acá, en el parénquima, aquí en este punto, aquí estoy teniendo el efecto de válvula. Por fuera, tú vienes aquí a examinar este tórax y no ves nada, absolutamente nada. Está lindota la parrilla postal, por fuera está un tórax precioso, ¿no es cierto? Pero acá tengo un efecto de válvula en el parénquima. Entonces tengo trauma, neumotórax, atención, aquí tengo la herida de efecto válvula. Tórax abierto, ahí sí ya. Decíamos que para decir que una lesión es abierta, perforó la pleura. Entonces aquí la pleura está dañada. Entonces aquí la señalamos la pleura. Esta pleura está dañada, está abierta, tienes una herida aquí, no solo es piel, sino que también va la pleura abierta y llega obviamente al pulmón. Ahora, aquí no necesariamente necesito que llegue al pulmón, porque con que exista apertura aquí en la pleura, yo con el juego de presiones que hay entre la presión atmosférica y la presión intratorácica, va a haber entrada de aire. Es decir, aquí no necesito, en el neumotórax abierto, yo no necesito que aquí exista una lesión pulmonar. Aquí suficiente con el juego de la presión atmosférica y lo que serían las presiones intratorácicas, yo tengo entrada de aire atmosférico a este nivel y obviamente voy a terminar generando un neumotórax, atención nuevamente, y voy a caer nuevamente en este juego que ya dijimos hace un instante de todo esto de shock hipovolémico, shock obstructivo. Entonces ahí tenemos neumotórax, atención, abierto y cerrado. Entonces, neumotórax abierto. Estas heridas se las llaman heridas resoplantes o heridas soplantes. Tú vas a ver cómo se escucha que el aire entra, como cuando ronca alguien, ¿no es cierto? Entras, ve el aire, pero el rato de salir, solo, no sale la misma cantidad. Entonces uno puede ver aquí básicamente eso. Ok, es una herida realmente muy fácil de decir. Y tendríamos el otro que sería el famosísimo hemotórax masivo. Listo. El hemotórax masivo, pongámoslo acá, ¿no es cierto? Son lesiones que se van a dar básicamente en los vasos, que pueden ser las intercostales, que son súper peligrosas porque están muy cerca de la aorta. Si te acuerdas de eso, tienes que acordarte. Por eso es que me puede dar un hemotórax masivo. Entonces pongámoslo, aunque yo creo que puse una chuletita por aquí, a ver si la podemos usar. No, pongámoslo acá. Entonces tienes que acordarte de algo que
que sucedía en la sucesión de hechos sucedidos. Si tú te lo recuerdas acá, permítame conectar el cargador de la compu, disculpe, porque ya quiere morir la compu. Listo, vamos a ver. Sí, ya, perfecto, gracias, disculpe. Entonces, si te acuerdas de esto, tienes que irte acordando de esta situación, ¿no es cierto? Aquí tenemos aquí, no hacemos mucho hincapié en estas cosas porque no es clase de anatomía. Entonces aquí tenemos a nuestra costillita, la costillita del amor se me cerró. Aquí tendríamos la famosísimo, que sería pues el asuntico del cartílago costal, casi me va el nombre. ¿No es cierto? El cartílago costal estaría ahí, entonces tienes aquí la costillita, ¿no es cierto? Y tendríamos aquí, tienes que irte acordando de esto, la señora aorta, y la señora aorta nace las arterias intercostales. Entonces sale la intercostal y aquí se va a dividir, y la intercostal posterior propiamente dicha se va a ir por el borde inferior, siempre acuérdate, por el borde inferior de la costilla, ¿sí? Entonces ahora sí tienes que acordarte acá, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, aquí, de la subclavia, ¿no es cierto? Cuando la subclavia venía por aquí, la señora subclavia, así era antes, no sé, imagino que todavía sigue siendo así, la subclavia iba a venir acá para ir a formar la axilar y todo lo que tú quieras, ¿no es cierto? Doctor, la puse, ya tranquilo, ya después te acuerdas por dónde pasaba, formaba el canal subclavio, sí, ya, pero solo es para indicarte esta arteria, ¿sí? Entonces viene por aquí una arteria que es la mamaria interna o la torácica superior. Yo más me acuerdo de mamaria interna porque era el nombre que siempre le dábamos nosotros. Entonces esta señora, ¿dónde está el otro dibujo? No se le quise que aparezca, perdón. Entonces esta señora, pongámosla aquí, iba bajando como por los bordes laterales. Pongámosle otro color también, por favor, disculpe. Esto es para que te vayas acordando un poquito de por qué es que me puede dar un hemotórax masivo y me puede llevar un shock hipovolémico. Aquí está saliendo esta señora y de esta señora está saliendo en cambio las intercostales anteriores. ¿Y que se iban a anastomosar con esta señora? Están aquí. Entonces, acá me va a dar, si quieres, ya solo para que te acuerdes un poquitín, me va a dar una dorsal que se viene hacia acá y otra que va a ir, que aquí se va a dividir a los músculos dorsales y a los músculos de la piel a este nivel. Pero la que me interesa es esta, la intercostal posterior, esta de aquí. La intercostal que nace, básicamente, si te das cuenta, está naciendo directamente de la aorta. Entonces, es una arteria peligrosa por eso. Su nacimiento es muy cercano a la aorta, es decir, nace directamente de la aorta. Aquí da una ramita pequeña, pero esta básicamente es de intercostal propiamente dicha. Así, algunos le llaman intercostal propiamente dicha, esta de acá. ¿No es cierto? Intercostal se va a dividir en dos, una dorsal y la intercostal propiamente dicha. Entonces, su nacimiento es muy cercano hacia la famosísima aorta. Por lo tanto, al tener esa presión, yo siempre te decía, me acuerdo, es como poner un grifo que está directamente saliendo del conducto principal del agua potable. Entonces, si tienes eso, pues vas a tener una presión completamente exagerada y por eso es que tiene la capacidad el famoso tórax. A más de eso, aumenta otra situación, a la cavidad que hay en el tórax, tiene la capacidad básicamente de que aquí se acumulen 1500, puede ser mayor a 1500 ml de sangre, ¿no es cierto? Y si te vas a la clasificación, ¿no es cierto? Entonces ahí tienes que irte a acordar, ¿no es cierto? De la clasificación que teníamos por aquí de pérdida sanguínea. Sí, que ya lo dijimos. Ahí está. Sí, lo calculamos. Entonces ya puedes irlo diciendo como mínimo, en qué grado va a estar. ¿No es cierto? Como mínimo, en qué grado va a estar. Entonces, para que sea hemotórax masivo, tiene que ser mayor a 1500, de 1500 hacia arriba. De 1500 hacia arriba, entonces ya estamos hablando, ¿no es cierto?, de un grado de shock ya considerable. Estamos hablando de un 2-3 por lo bajito, ¿no es cierto? Entonces, este es el hemotórax masivo. Ahora, esta situación, pues obviamente sí, señores, se trataría de un shock hipovolémico, es decir, sí tengo una evidente disminución del gasto cardíaco por una fuga de sangre, por decirlo, y esto sí es un shock hipovolémico verdadero, pero lo pusimos como amor compartido, como un problema de la ventilación. Es decir, yo puedo tener un hemotórax masivo que impida básicamente este movimiento
de la inspiración y expiración de mi señor pulmón, es decir, que no hay una correcta ventilación, puede estar impidiendo este problema. Es el problema que voy a encontrar acá, es que obviamente el pulmón no se expande, ¿no es cierto? No hace su movimiento normal de inspiración, expiración, que me puede estar llevando a un problema de ventilación. Pero por obvias razones, el problema mayor aquí no es tanto la ventilación, sino un shock hipovolémico. Por eso es que ese paciente, decíamos, acuérdate, a never forever de eso. O sea, tú ves al paciente taquicárdico, frío, ¿no es cierto? Y tienes taquicárdico, frío, hipotenso, shock hipovolémico, hasta que no se demuestre lo contrario, inicia la reposición de líquidos. Por eso es que aquí no hay problema. Inicia la reposición de líquidos y obviamente este paciente va a sentirse un poco mejor. Si es un shock hipovolémico, tienes 1500, inicias con 1000, pues obviamente vas a ver una franca mejoría, ¿no es cierto? 1500, repones 1000, vas a tener un paciente con un grado 1. Y el grado 1 decíamos que es como tener un paciente que ha donado la pinta. Puede donar una pinta, puede estar un poco mareado, pero va a estar hemodinámicamente estable. Va a ser mejor su presión, va a ser mejor su frecuencia respiratoria, va a ser mejor su frecuencia cardíaca. Entonces, por eso iniciaste de golpe. ¡Pam! Tú lo viste con esta 1000, pero te pones a ver y dices, este paciente no está ventilando. Entonces, es un hemotórax masivo que me está causando un problema de ventilación. Por eso lo pusimos aquí como un amor compartido. Entonces, ¿sí? Entonces, aquí estaba como un amor compartido. Altera la ventilación y obviamente me va a alterar la circulación. ¿Sí? Entonces ya tenemos esto y pongamos taponamiento cardíaco. Taponamiento cardíaco, para ver, déjenme ver la hora. Ya mismo, doctores. Ya mismo. Hacemos taponamiento cardíaco y hacemos un cuadrito para identificar las tres cosas desde la manera clínica para poder ir aprendiendo de esto. Taponamiento cardíaco, que también ya lo hemos mencionado, ¿no es cierto? En cambio acá, si tú te acuerdas un poquito, ¿no es cierto? Ahí está el pericardio, pongamos ese rojo como pericardio visceral. Y pues obviamente decíamos que hasta el nacimiento de tu primer hijo, no, hasta el nacimiento del tronco brachiocefálico, hasta aquí está llegando el pericardio, donde se refleja el visceral y se convierte en parietal. Entonces por aquí está y se refleja y se convierte en parietal. Se refleja y se convierte en parietal. Entonces, básicamente por ahí es el nivel, ¿no es cierto? Y está más o menos a la altura del nacimiento de la pulmonar en el lado derecho es hasta lo que nace el tronco brachiocefálico, incluso puede invadir unos 2 centímetros hacia arriba, y hacia el lado izquierdo, en cambio, básicamente es en el nacimiento de lo que sería la pulmonar, ¿sí? Entonces estamos hablando de la famosa pulmonar, la pulmonar izquierda, ¿sí? Porque ahí están los dos vasos, tienes que irte acordando anatomía. Si te mareé, pues básicamente acuérdate de esta estructura que estábamos dibujando por aquí en algún punto, aquí. Mire, aquí la pulmonar venía, la pulmonar acá, y la pulmonar aquí nacía la pulmonar izquierda, ¿no es cierto? La pulmonar, el tronco de la pulmonar se iba a dividir en pulmonar derecha y pulmonar izquierda. En este nacimiento de la pulmonar izquierda está por aquí, en este punto, y acá arriba está el nacimiento del tronco brachiocefálico arterial, ¿no es cierto? Hasta ahí está llegando mi pericardio. En este punto, el pericardio visceral se refleja y forma el pericardio parietal. Entonces, ese pericardio que se encuentra a este nivel, básicamente entonces está esa gran bolsa que está reuniendo a nuestro amigo el corazón. Entonces, el taponamiento cardíaco, pues, ¿qué vamos a encontrarnos con este paciente? Pues, obviamente, la misma historia. El taponamiento cardíaco, pues, se va a llenar esto de sangre, ¿no es cierto? Aquí, pues, no le vamos a poner de rojo porque si no se va a hacer un solo lío. Pongámosle otro color, una sangre azul tampoco, pongámosle sangre celeste. Entonces la sangre se va a llenar aquí, el taponamiento cardíaco. Como decíamos, otra causa podría ser una lesión. Mira, aquí está la tráquea, que tengo una lesión en la carina y que se venga hacia acá y me cause también un pericardio hipertensivo, un neumopericardio. Entonces tengo aquí aumento de la presión porque tengo acá una lesión que también puede ser una lesión cerrada, también puede ser una lesión abierta, puede tener una contusión cardíaca, una lesión cerrada y puede ser una lesión abierta, ¿no es cierto? Cualquier lesión que me produzca, ¿qué? Daño. Usualmente las aurículas tienen, si te acuerdas también por anatomía, las aurículas tienen las paredes más delgadas. De hecho, por ejemplo, la aurícula izquierda, sus paredes son más de una contextura muy parecida a los grandes vasos, ¿sí? Entonces no es tan muscular, lo mismo la derecha, pero la derecha tiene un poquito más de músculos que lo que sería la izquierda. Entonces, esas aurículas son las que más se pueden lesionar, ¿sí? Pero también, pues obviamente en la actualidad
impactos de bala, ¿no es cierto? Arma blanca, ¿no es cierto? Pueden lesionar a las cavidades ventriculares, ¿no es cierto? Entonces el ventrículo que se encuentra pues a este nivel más expuesto podría ser el ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, ¿sí? En la cara anterior, ¿te acuerdas del corazón? El ventrículo derecho está ocupando la mayor porción de esta cara por el tabique que se encuentra a este nivel. El tabique iba a mostrar aquí más la cara derecha. Entonces una lesión aquí me puede causar básicamente la salida de sangre al saco pericárdico. Nuevamente caemos a la misma historia, aumento de las presiones, disminución del retorno venoso, eso dice disminución del gasto cardíaco, shock hipovolémico, hasta que no se demuestre lo contrario, ¿sí? Entonces, shock hipovolémico hasta que no se demuestre lo contrario. Algo que siempre preguntan, si es que el hemotórax puede causar también este problema, muy raro, doctores, es muy raro, o sea, para que exista esa tal cantidad de sangre aquí como para que me desplace y haya un aumento de la presión pericárdica, ese paciente debe estar en un shock grado 4, así que no nos va a molestar mucho el asunto de la presión a nivel del pericardio como para que me cause una disminución del gasto cardíaco. Evidentemente tengo un shock hipovolémico como para estarme preocupando por esa otra situación, pero sí podría darse, o sea, es muy raro, podría darse, ¿no es cierto? Pacientes que tengan una buena resistencia, atletas y todo este tipo de pacientes que son casos especiales, ¿no es cierto? Atletas, niños que podrían ser incluso mujeres embarazadas, que sabemos que la reserva fisiológica es mayor que las mujeres no embarazadas y las personas que no se encuentran embarazados. Entonces, aquí tenemos, podría haber una desviación. Entonces, tengo que aprender a diferenciarlos a estos señores. Entonces, pues, vamos a lo que vamos para ir terminando la clase del día de hoy, que va a ser un poquito más corta, como les decía, por el asunto del seminario. Entonces, pongamos acá neumotórax, atención por un lado. Neumotórax, atención. Pongamos aquí hemotórax masivo, ¿sí? Y pongamos por acá el famosísimo taponamiento cardíaco, ¿sí? Entonces vamos haciendo esta pequeña diferenciación. Entonces vamos, primero en la inspección, movimientos del tórax. ¿Cómo podrían estar los movimientos del tórax en un neumotórax de tensión? Pues los movimientos van a estar disminuidos, ¿sí? En el lado afectado. El neumotórax va a tener el neumotórax que se encuentra afectado, o sea, el tórax, perdón, el hemitórax que se encuentre afectado por neumotórax va a tener su movimiento disminuido, o sea, no va a haber una disminución, por no decir una bola que se encuentra completamente quieto, inmóvil, por lo tanto, eso se va a traducir en una asimetría. Puedo tener una asimetría en los movimientos respiratorios, entonces tengo una asimetría en la expansibilidad, va a estar prácticamente nulo el movimiento, ¿sí? Ok, aquí pongámosle así como se suele hacer, exagerémoslo así. Aquí voy a tener 3 flechitas hacia abajo. Prácticamente o está inmóvil o está casi imperceptible el movimiento del tórax en este tipo de pacientes. En el hemotórax masivo sí voy a tener una disminución, pero eso va a ser menos perceptible, ¿sí? Va a haber una disminución del movimiento del tórax, sí, y la asimetría casi también va a ser muy poca asimetría. Pero puedes notarla, sí se puede notar, pero puede ser que al inicio, por ejemplo, sobre todo cuando no hay mucha práctica, tú digas, no, los movimientos están iguales, no hay ninguna asimetría. Acuérdate que el líquido acá permite mejor movimiento que el aire. El aire somete mayor presión que el líquido. Por eso es que en este punto, este señor va a estar prácticamente paralizado. O sea, aquí sí, es lo más probable, sí, ya en la práctica, lo más probable es que esto no lo veas mover. Vas a ver un hemitórax inmóvil, pero vamos a suponer que este paciente llegó con un neumotórax insidioso que empezó mientras estaba en el lugar de la emergencia, entonces puede ser que llegue con movimientos respiratorios y poco a poco vayas viendo cómo se disminuyen esos movimientos respiratorios. Por eso es que no me atrevo a decirte de entrada que no hay movimientos. Puede ser que se depende del momento en el que llegó a tu emergencia. Puede ser que en ese momento en la emergencia empiece a desarrollar su neumotórax de tensión por el movimiento de la ambulancia, se acabó de desgarrar algo, trauma de tórax cerrado, por bajarlo de la canilla, por un mal movimiento, se terminó de lesionar algo a nivel del parénquima y puede estarme causando ese tipo de cosas. Entonces, por eso es que no lo ponemos así de golpe. No, no hay. Porque
que no queremos confundir. Entonces, es más común. Entaponamiento cardíaco no debería haber, todos son normal. Movimiento torácico debería ser normal. Sí, debería ser normal el movimiento torácico en el taponamiento cardíaco puro, ¿no es cierto? Entonces, esa sería una situación. Entonces, en los movimientos. Estoy hablándote de las cosas que me van a ayudar a, a diferenciarlos, porque si hablamos evidentemente de la frecuencia respiratoria, los tres van a tener básicamente una frecuencia respiratoria aumentada. ¿Por qué? Porque vas a tener problemas ventilatorios y en los otros dos voy a tener un shock hipovolémico, respuesta simpática, respuesta a las catecolaminas, aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la frecuencia respiratoria. Entonces, por ahí el asunto no va. Va simplemente a ver qué cosas realmente te van a ayudar a diferenciarlo uno del otro, ¿sí? Entonces, los tres van a tener frecuencia respiratoria aumentada, los tres van a tener frecuencia cardíaca aumentada, así que eso es lo que tenemos que ver acá, qué realmente me va a servir para diferenciar las dos cosas. Entonces, movimientos de tórax. Vamos en el mismo tórax, vamos en inspección, las venas del cuello, ¿sí? Lo que se llama ingurgitación yugular. ¿Hay o no hay ingurgitación yugular? Entonces, ven acá. Entonces, por eso les habíamos puesto las yugulares. Si yo aumento la presión, ¿no es cierto? Aumento la presión aquí a nivel de pericardio, al aumentar la presión a nivel de pericardio, entonces, obviamente, hay una disminución del retorno venoso. ¿Por qué? No por shock hipovolémico, sino que va a haber una disminución del retorno venoso por aumento de la presión. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a estar pasando aquí? Pues estas señoras van a decir, hoy no hay cómo entrar. Entonces la gente se amontona aquí y sobre todo en esta yugular, pues obviamente se va a encharcar la sangre aquí. Se va a encharcar, ¿por qué? Porque hay demasiada presión dentro de nuestro amigo el señor Don Corazón y la sangre va a estar aquí encharcada. Por lo tanto, yo voy a ver infiltración yugular cuando hay aumento de la presión del pericardio. Obviamente la subclavia también va a pasar lo mismo, pero nada más que esa no la voy a poder ver. La del cuello sí la voy a poder ver, entonces voy a ver ingurgitación yugular por aumento de las presiones. Entonces, en neumotórax, atención, ¿hay aumento de la yugular? Sí. ¿Por qué? Porque me causa, pues, aumento de la presión a nivel de las cavidades. Entonces, aquí sí tengo ingurgitación yugular, sí, señor, sí veo ingurgitación yugular aquí, claro que sí. Vamos a un visto bueno, sí, hay ingurgitación yugular. En neumotórax, atención. ¿En el neumotórax masivo? No. Como te digo, es completamente raro. ¿Por qué? Porque la sangre se está quedando aquí. ¿Sí? La sangre está aquí. Máximo lo que podría estar causando sería una desviación de la vía aérea. ¿Sí? Porque aquí está, ya la vamos a poner aquí al señor, ¿no es cierto?, Traque. Entonces, no. Entonces, en neumotórax masivo, no. Aquí no. No. En neumotórax masivo no tengo infiltración yugular. ¿Y taponamiento cardíaco hay infiltración yugular? Claro que sí, pues por obvias razones, ¿no es cierto? Puede tener de ley. ¿Por qué? Porque está bien aquí, en cambio, el uno es porque el pulmón lo está aplastando el corazón y acá en cambio porque el contenido de líquido o aire que se encuentra a este nivel está aplastando y comprimiendo mi corazón y me va a dar ese aumento de la presión de las cavidades del corazón y me va a llevar a esta ingurgitación yugular. Entonces ahí estaríamos esa otra situación. ¿Ok? Entonces ahí tienes que irlos diferenciando. ¿Qué más voy a tener? Pues vamos al asunto de la famosísima percusión. A la percusión. ¿Qué voy a tener en la percusión? A nivel de tórax, ¿no es cierto? El neumotórax, atención, pues obviamente todo esto está lleno de aire. Si tú percutes esto, pues ¿qué vas a tener? Hipertimpanismo. Entonces voy a tener un hipertimpanismo. Está aumentado los sonidos a la percusión. Voy a tener un hipertimpanismo. Si esto está lleno de sangre, pues obviamente lo que voy a tener es matidez. Entonces, en hemotórax masivo voy a tener un sonido mate. No voy a tener básicamente una hipertimpanismo. Y en el taponamiento cardíaco, pues voy a tener que esto puede ser tranquilamente normal. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque no tengo ningún problema acá, todo el problema se encuentra aquí a nivel del corazón. Aquí está el corazón, taponamiento cardíaco. Cuidado confundir con este problema de que el neumotórax me causa esta lesión, ¿no es cierto? Me aumenta la presión y estoy pensando de una manera equivocada. Entonces aquí desacuérdate que el aumento de la presión, lesión aquí en el pericardio. 2, puede ser aumento de la presión, pero por lesión del pulmón. ¿Ok? Listo. Entonces,
¿Qué más voy a tener acá? Pues voy a tener que ver, ya tengo percusión, ¿no es cierto? Voy a ver auscultación. ¿Cómo estaría la auscultación de estos señores? Pues auscultación. Entonces, auscultación a nivel de neumotórax de tensión, ruidos, murmullo vesicular, disminuido, ¿no? Disminuido o abolido. No ventila, ¿sí? Completamente disminuido o no ventila, ¿sí? Ahí debería ser abolida, realmente es abolida. Y en el neumotórax masivo, disminuido o abolido, ¿sí? Y taponamiento cardíaco, ventilación normal, ¿sí? Ventilación normal. Entonces, ahí es lo que vamos a ir diferenciando, ¿sí? Entonces, ahora aquí, el último que vamos a poner aquí serían ruidos cardíacos. Ruidos cardíacos. ¿Cómo estarían los ruidos cardíacos en neumotórax de tensión? Pues normales. Ojo acá, no es frecuencia cardíaca, cuidado con eso. El ruido es el tono, ¿no es cierto? El tono, los que saben de música, no estamos hablando de la frecuencia, el ritmo, ¿no es cierto? Pues ese corazón va a estar taquicárdico por varias razones. Va a estar taquicárdico ese corazón. Pero entonces no estamos hablando, sino hablamos de la intensidad del tono. Entonces el ruido cardíaco del tono es normal, no hay mayor problema en el neumotórax de tensión, ¿no es cierto? El ruido cardíaco es normal. Sí, y en el neumotórax masivo, pues obviamente también voy a tener un tono normal. Como te digo, cuidado, no es frecuencia, insisto en eso, la frecuencia en los tres va a estar aumentada, van a estar de 90 para arriba, ¿sí? Pero estos señores, el ruido, la intensidad del tono va a ser normal. En cambio, en el taponamiento cardíaco van a ser los ruidos disminuidos, el tono disminuido o simplemente no se escuchan los ruidos cardíacos. ¿Por qué? Porque la cantidad de líquido que tienes aquí, en este punto, te impide poder escuchar los ruidos cardíacos, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, si nosotros colocamos uno más, colocamos acá algo más, ¿no es cierto? Entonces, aquí sería una disociación de pulso, sí, disociación de pulso. Pulsos. Los pulsos, ¿no es cierto?, se relacionan, van a tener directamente relación. Entonces, obviamente, va a estar el paciente con pulsos presentes, ¿sí? Presentes, presentes y presentes. Perdón, sí, presentes. Los tres están presentes. ¿Cuál es la diferencia, doctores? Pues obviamente que aquí tienes ruido cardíaco normal y pulso presente. Ruido cardíaco normal y pulso presente. Aquí tienes el pulso, pero no tienes ruidos cardíacos. No los escuchas. No escuchas el ruido cardíaco, pero sí tengo pulso, ¿no es cierto? Algo que vamos a ver en la próxima clase, actividad eléctrica sin pulso. También es otra cosa que te va a servir para el manejo de este paciente. El taponamiento cardíaco uno tiene que manejar los doctores con lo que sería, pues, básicamente electrocardiograma y monitorización, y hay que manejarlo de esa manera. Entonces, ahí tendrías esas pequeñas diferencias entre las tres cosas, entre las que son las más comunes. Ya vamos a ver la otra, que sería el paro cardio por trauma, paro cardíaco por trauma. Entonces, tienes taponamiento cardíaco, el neumotórax masivo y el neumotórax abierto. No le hemos topado el neumotórax abierto porque es evidente que tienes una lesión en el neumotórax, que ya vamos a ver que tiene que tener una apertura suficiente, los 2/3 de la que sería el diámetro de la tráquea, con eso es suficiente, es decir, medida soplante que permita la entrada de aire y no su salida, neumotórax de tensión. Entonces, el neumotórax de tensión se caracteriza por esas situaciones. Estas son las cosas que te van a ayudar a diferenciar entre lo uno y lo otro. ¿Por qué no hacemos mucho hincapié en la actividad eléctrica sin pulso? Porque un neumotórax de tensión también me puede dar una actividad eléctrica sin pulso. Un shock hipovolémico bastante fuerte de un neumotórax masivo, ¿no es cierto? También me puede dar actividad eléctrica sin pulso. Entonces, siempre hay que tener cuidado. Ya cuando vemos el electrocardiograma un poquito más acá, pues el taponamiento cardíaco, de ley este paciente me va a tener de dar alteraciones en el trazado del electrocardiograma. Entonces ahí voy a tener las fibrilaciones auriculares, voy a tener las sístolas prematuras, ¿no es cierto? Sístolas prematuras, voy a tener bloqueos, se puede ver usualmente como un bloqueo de la rama derecha, es lo que más se suele observar en este tipo de pacientes cuando tengo problemas cardíacos, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque usualmente, como te digo, estos pacientes de taponamiento cardíaco se dan, ¿por qué? Porque tengo una lesión por rama blanca que me va a causar una lesión, pues obviamente en el miocardio, y eso se me va a traducir en el electrocardiograma. Pero actividad eléctrica sin pulso, obviamente sí es una de las situaciones que debe hacerme sospechar que tengo un problema
de que posible taponamiento cardíaco. Doctores, no sé si hay alguna pregunta hasta este momento.